Bien, la presente diapositiva, que va a transformarse en un video, tiene por objetivo ver sintéticamente lo que podemos hacer desde el procesamiento de datos con nuestras matrices. Hay una introducción donde nuevamente vamos a explicar la cuestión formal invariante de los datos que están en una matriz de datos, con el objetivo de reforzar nuestros conocimientos metodológicos y eliminar cualquier sospecha de que el dato está ahí pululando en forma natural y nosotros lo acomodamos en una tabla y ya podemos procesarlo. El otro objetivo es que vean cómo podemos redactar esas cosas en la investigación y cómo utilizamos las herramientas estadísticas que van a ir en una planilla generalmente de cálculo como un anexo. Bien, la concepción estadística probabilística de la realidad ha sido un sistema de ideas en el hombre contemporáneo, como dice Piovani. ¿A qué nos lleva esto? No tenemos que confundir que la visión desde la estadística supera la realidad, ¿no? Ni pensar de que es algo natural, ¿no?, que supera la realidad misma. Más hoy que ya estamos en la era de la inteligencia artificial. Por lo tanto, hay que ser prudentes en el uso de las herramientas estadísticas. Nunca un modelo estadístico va a superar la realidad. La realidad es lo que está observando el investigador y su diseño metodológico. El procesamiento de datos nos puede ayudar para modificar algunas cosas cuando las visualizamos y creemos que están en contradicción a lo que venimos imaginando como producto de nuestra investigación. Bien, hay que tener en cuenta el buen uso ético y del conocimiento para poder desarrollar un buen uso de las herramientas estadísticas. Por lo tanto, tenemos en cuenta que el dato es una construcción compleja que por consecuencia posee una estructura interna en un contenido formal invariable, es decir, está contenida en todo dato. Bueno, la doctora Rosana Hinojosa, ¿no?, realmente en su libro Cuestión de Método nos plantea esto, ¿no?, estimar procedimientos para evaluar los estados o las clases conforme a los criterios seleccionados. Entonces, nuestras herramientas metodológicas nos permiten usar la estadística para esto, para ver qué procedimientos podemos evaluar una vez que hemos construido la matriz de datos. No para descubrir nuevas cosas a partir de los modelos estadísticos. Lo que tenemos que saber ver es que esto no es una tabla de doble entrada que simplemente están colocados ahí los datos, sino que cuando definió las variables o dimensiones y subdimensiones o variables asociadas a la variable compleja, el investigador ha diseñado una estructura y esa estructura permanece en todo dato. Este 47 no es un número 47, es una información de una determinada unidad de análisis dentro de esta estructura de datos. Comenzamos ahora a analizar esta matriz de datos, claro que por supuesto para llegar a cabo un recorrido, ¿no?, del investigador. Estos son 260
personas entrevistadas en un barrio del conurbano. Y lo más interesante, bueno, aquí vemos que hay una serie de dimensiones simples, o sea, no están con subdimensiones. Y la pregunta nuestra es, ¿qué podemos hacer con las herramientas estadísticas para el procesamiento de datos? Bien, primero, hoy digitalizamos los datos. Estos datos que pueden estar en un soporte de papel, los digitalizamos para poder utilizarlos en alguna planilla electrónica de cálculo. Lo primero que uno puede hacer es organizar los datos para visualizar mejor las cosas. ¿Qué es eso? Y imagínense, yo acá lo tuve que cortar, ¿vieron? Porque no entra en toda la pantalla. Puntos suspensivos hasta la unidad de análisis 260. Ustedes imagínense una tira de papel con 260 unidades de información. Yo acá también la recorté porque había más variables o dimensiones, pero si no tampoco me entraba de ancho. Y uno tiene que visualizar qué está pasando con los datos. Y en eso sí, lo que llamamos la parte descriptiva de las herramientas estadísticas nos permiten ayudar. La forma más sencilla es organizar esto en frecuencias de datos y en gráficos. Bien, lo que podemos hacer para empezar es analizar la dimensión sexo, que acá estaba dividida solamente binariamente entre hombres y mujeres, y hacer un gráfico correspondiente para visualizar mejor sus proporciones. Otra dimensión que podemos analizar es el nivel salarial. Ahí era imposible observar algunas cosas. Por ejemplo, que el 29% de la población está sin ingresos. Y tengo que establecer estas categorías que son fragmentación de los datos que tengo por estamentos. Y acá tengo dos cosas. Atributos de investigador, puedo analizar las categorías que yo quiero. Porque lo que yo quiero visualizar está en relación a esas categorías. Por ejemplo, acá me interesa saber cuántos están sin ingresos, que en el conjunto de datos es la moda inclusive, ¿no? 76, o sea, el registro que más veces se repitió es estar sin ingreso. Y después acomodarlos por fracciones que a mí me interesan. Sabiendo el promedio, aquí la investigadora o investigador decidió formalizar estas categorías. Acá están miles de pesos, ¿no? Hasta 500.000 pesos, de 500.000 a 750, de 750 hasta 1.000, hasta 1.000.000, perdón, desde 1.000.000 hasta 1.250.000, de 1.250.000 a 1.500.000 y más de 1.500.000 que es una sola persona. Analizó esto porque lo que quería visualizar era cuántos estaban por debajo del promedio y cuántos estaban por encima. Es una manera de acomodar los fragmentos. Obviamente, si uno va a los manuales tradicionales de la estadística, se va a encontrar, ¿no?, con que si esto es una variable de la que se llama continua, es decir, es una variable que los elementos se miden en lo que llamamos conjunto de números racionales o reales, hay un protocolo universal de poder fragmentarla a través de una fórmula matemática, ¿no? En la parte entera del logaritmo en base 2, acá sería 260, que es la cantidad de datos. Bueno, eso es protocolarmente, y si uno ya sabe que
Sus intenciones es compartirla después en un universo amplio. Ahora, cuando uno define, y esto quiero que quede claro, visualizar ciertas categorías, bueno, la va a fundamentar en su tesis, ¿no? Diría, bueno, yo quiero ver qué pasa en estos niveles. Podría haber elegido otros, pero eso es criterio y es atributo del investigador. Bien, después, bueno, acá no hace falta escribirlo en la investigación, pero usted tiene que saber, y lo está en el anexo, esto es la mediana, o sea, calculó la mediana y esto era su objetivo. Ella empieza a través de la mediana porque dice, le interesa mucho esto, solamente el 50% de la población gana lo sumo, perdón, el 50% de la población gana lo sumo, eso es lo que quería decir, solamente 500.000 pesos. El 80% a lo sumo gana 550.000, está después todo muy achachado, ¿no? El 80% recuerden que es el percentil 80. Eso es lo que tienen que lograr ustedes, es de poder escribir afirmaciones habiendo utilizado, que acá no tienen que aparecer en la tesis, pero sí en los anexos, ¿no? Porque esas son sus argumentaciones, ¿no? De los recursos estadísticos, en este caso la mediana y el percentil 80. Otra cosa que pueden decir acá, uno podría imaginárselo sin gráfico todavía y por estos números que los datos están muy dispersos. ¿Quién le dice eso? Y bueno, el coeficiente de variación, que también lo habrán calculado ya a esta altura, que no aparece acá en la tesis, pero está argumentándolo ahí en la planilla electrónica de cálculo. Acuérdense que es el cociente del promedio y el desvío. Bueno, esto es lo que queremos mostrar. La dispersión de los ingresos. Cosa que ya la veníamos averiguando. Un gráfico de torta acá lo muestra muy bien. Acá se ve que el 50% de la población, que es esta torta que está acá, gana lo sumo 500.000 pesos. De 500.000 a 750.000 estos, y así estas escalas, fíjense que hay una sola persona que gana más de 1,5 millones. Entonces muestra que la mayoría de la población gana menos de 500.000 pesos, y a lo sumo 550.000 pesos. Eso lo hace, bueno, con los perceptiles, las medianas, y las frecuencias también acumuladas. Y eso es el buen uso de las herramientas estadísticas para fundamentar algo. Acá se le ocurrió comparar el promedio general con el promedio de las mujeres, ¿no? De ingresos de las mujeres con el promedio de ingresos de hombres. Recuerden que son ingresos, puede tener más de un trabajo, puede tener trabajo de distinta calificación. Bueno, evidentemente, o sea, las mujeres están por debajo del ingreso, los hombres están por demás, y hay una, digamos, la porción de ingresos de los hombres es, no digo que es muy mayor, pero es mayor que de las mujeres. Una idea, tenemos una muestra de 262, una idea sería, ¿será siempre así? ¿Lo puedo trasladar a toda la población? Bueno, esa pregunta la vamos a conformar de la siguiente manera. Bien, vamos a hacer un análisis posible dentro de esta investigación para comparar las medias de los ingresos de las mujeres son iguales a las medias de los ingresos de los hombres, y si eso lo podemos trasladar al resto de la población, más allá de los 262 entrevistados. Bueno, esto se hace con una prueba T-Stunde, es una fórmula sencilla. En este caso, eso va argumentado en el Excel, anexo a esta investigación. Hay evidencia estadística para decir que las medias no son iguales. Por lo tanto, niego y digo la media de las mujeres es inferior a la de los hombres. Volviendo a lo que se puede hacer, vamos ahora a la categoría estudio. Primero,
Bueno, acá las categorías, esto es importante, ya estaban definidas por el diseño. Ya se organizó en que las categorías eran sin estudio, primario, secundario, terciario, grado y posgrado. Bueno, por un lado ya al contar la frecuencia, que la frecuencia es la cantidad de veces que aparece cada categoría, nos da sabemos que hay muchos secundarios, que hay un solo posgrado, hay un solo grado, bueno, y si lo podemos visualizar esto en un histograma se ve bien, ¿no? Hay diferencias en las categorías, se ve bien la acumulación de la categoría donde hay más títulos, se podría decir que, si quieren, la mayoría de la población tiene títulos secundarios. También se podría cuantificar por las frecuencias relativas, que son los promedios, y tendríamos una medida de comparación, que es el promedio universal. Acá no lo hicimos porque ya como ejemplo hicimos en la siguiente en la diapositiva anterior para los salarios. Algo factible en este caso es relacionar si el sexo influye en la terminación o el alcance que haya en los distintos niveles de estudio. Puede hacer, hay un procedimiento llamado chi cuadrado, donde desde lo observado, que es lo registrado, y lo esperado, que es aplicando propiedades de probabilidades, se comparan, se pasan a un procedimiento y nos da información de que si están ligadas o no, o sea, si son independientes o son dependientes. En este caso, son independientes, ¿no? Con la evidencia estadística que tenemos, son independientes y nosotros podemos afirmar que el sexo no influye en el nivel de estudio alcanzado. Los procedimientos que podemos hacer, acá hay una dimensión nueva que es servicio, y tenemos la edad de los habitantes, el ingreso en miles de pesos y lo que pagan por servicio estas personas. Entonces queríamos saber si hay alguna relación del pago de servicios respecto de la edad y los ingresos. Se puede estimar a través de un modelo lineal si hay una relación entre los ingresos, la edad y el costo de los servicios a pagar, ¿no? Acá hay escritura matemática, esta quizás es más legible para la gente que no proviene de matemáticas o de las ciencias que usan matemáticas. Bueno, esto es un simple cálculo que se hace con cualquier planilla electrónica de cálculo. Y podemos predecir que una persona con 45 años y 300.000 pesos de ingreso abonaría 110.000 pesos de servicio, ¿no? Que es una cosa que era muy, muy importante estimar para la investigadora.